Puedes imaginar huir bajo el sol ardiente, con el corazón desbocado, cargando en las manos todo lo que te queda, y de repente ver a un hombre montado en un caballo que parecía arder en llamas, una máscara antigua cubriendo el rostro, ninguna expresión, ninguna palabra, solo la presencia silenciosa de algo que no debería existir en ese lugar. Parece absurdo, pero esta historia ocurrió. Y lo que aquella mujer encontró allí, a plena luz del día, cambió para siempre el destino de ella y de sus 2 hijas. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque la verdad detrás de ese jinete te va a sorprender mucho más de lo que sugiere el título. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Prepárate, esto es solo el comienzo. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de 1895 en San Lorenzo, un pueblo minero perdido entre las montañas de la Sierra Madre, convirtiendo las calles de tierra en ríos de lodo espeso y oscuro que amenazaban con tragárselo todo. El cielo estaba plomizo, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel, un presagio de que la tormenta no solo era atmosférica, sino también humana, una desgracia que se cernía sobre las cabezas de los más desprotegidos. En ese rincón olvidado por Dios, la ley no la dictaban los jueces ni los libros, sino el látigo y la voluntad de hierro de don Rogelio, un cacique cuya alma parecía tan negra como el carbón que sus hombres arrancaban de las entrañas de la tierra. Elena miraba a través de las rendijas de su jacal de madera podrida, sintiendo cómo el frío de la sierra se le metía en los huesos, un frío que no tenía nada que ver con el clima y todo que ver con el vacío que había dejado la muerte de Manuel. Hacía apenas 3 días que habían bajado el cuerpo de su esposo de la mina, destrozado por un derrumbe que todos sabían que se podía haber evitado si a los capataces les importara la vida tanto como el mineral. No hubo indemnización, ni siquiera una palabra de consuelo falso. El silencio de la compañía minera fue tan pesado como las piedras que aplastaron el pecho de Manuel. Elena, con 28 años y el rostro marcado por el sol y la angustia, se había quedado sola con Clara, de 7 años, y la pequeña Lucía, de 3, en un mundo donde una mujer sin hombre era considerada una carga o, peor aún, una presa fácil. Esa mañana, mientras intentaba calentar un poco de atole con los últimos leños secos, la puerta se abrió de una patada, rompiendo la poca paz que le quedaba y dejando entrar el viento helado junto con la figura imponente y repugnante de don Rogelio. El cacique no venía a ofrecer condolencias, venía a cobrar deudas inexistentes y a reclamar lo que creía suyo por derecho divino, apestando a mezcal barato y tabaco rancio. Con una frialdad que heló la sangre de Elena, le ordenó desalojar la vivienda antes del anochecer, alegando que esa casa era para trabajadores vivos y que ella ya no tenía utilidad alguna para la hacienda. Pero lo que realmente encendió la alarma primitiva en el cerebro de Elena no fue la orden de expulsión, sino la mirada turbia y lasciva que Rogelio posó sobre Clara, murmurando que la niña pronto tendría edad suficiente para servir en la casa grande. Ese comentario fue la chispa que detonó el pánico absoluto, transformando el dolor del luto en un instinto animal de supervivencia que le gritaba que debía huir antes de que la noche cayera por completo sobre ellas. No esperó a que la tarde avanzara más. Tomó un rebozo raído, envolvió a la pequeña Lucía contra su pecho y agarró la mano de Clara con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No tenían nada más que un cuchillo de cocina oxidado escondido entre los pliegues de su falda y la ropa que llevaban puesta, empapada en cuestión de segundos al salir a la intemperie. Elena no miró atrás, no se despidió de las paredes que habían albergado sus pocos momentos de felicidad, porque sabía que detenerse a llorar significaba condenar a sus hijas a un destino peor que la muerte. Corrieron hacia el norte, alejándose del pueblo y adentrándose en los senderos prohibidos que llevaban hacia el Barranco de las Ánimas, un lugar que los lugareños evitaban incluso a la luz del día. La leyenda decía que en ese barranco habitaba el diablo mismo, que se escuchaban lamentos inhumanos y se veían luces que no pertenecían a este mundo,
pero Helena prefería enfrentarse a los espectros del abismo que a la maldad tangible de los hombres de Rogelio. El lodo se aferraba a sus pies descalzos, como manos de muertos, intentando detenerlas. Cada paso era una lucha agónica contra la gravedad y el agotamiento. La lluvia golpeaba sus rostros con violencia, mezclándose con las lágrimas de Lucía, que lloraba en silencio, asustada por la urgencia y el terror que emanaba del cuerpo de su madre. El bosque de ocotes se cerraba sobre ellas, oscuro y amenazante, con ramas que parecían garras rasgando sus vestidos y su piel. Pero Helena no se detuvo, impulsada por el miedo visceral a ser alcanzada. Horas después, cuando la luz del día ya no era más que un recuerdo grisáceo y la oscuridad se había tragado la montaña, escucharon lo que Helena más temía: el sonido distante pero inconfundible de ladridos de perros de caza. Rogelio no las había dejado ir. Las estaba cazando como si fueran animales cimarrones que se habían escapado de su corral, y la idea de lo que les harían si las atrapaban le revolvió el estómago. Clara tropezó, cayendo de rodillas en el fango, y Helena tuvo que tirar de ella con desesperación, susurrándole promesas de seguridad que ella misma no creía, mientras el sonido de los cascos de los caballos repiqueteaba contra las piedras lejanas, acercándose inexorablemente. Buscaron refugio bajo una saliente de roca caliza, un pequeño hueco en la montaña que apenas las protegía del aguacero torrencial, apretujándose las tres para conservar el poco calor corporal que les quedaba. El aliento de Helena salía en nubes de vapor blanco, entrecortado y doloroso, mientras sus ojos escudriñaban la negrura impenetrable del bosque, esperando ver aparecer las antorchas de sus perseguidores en cualquier momento. El rugido del viento se mezclaba con el retumbar de los truenos, creando una sinfonía de caos que enmascaraba sus sollozos, pero que no lograba ocultar el terror que latía en sus sienes. Estaban atrapadas sin salida, con un precipicio a un lado y hombres crueles al otro, y por primera vez Helena sintió que la esperanza se le escapaba entre los dedos. Fue entonces, en medio de esa desesperación absoluta, cuando el aire cambió de repente, cargándose de un olor penetrante y extraño, una mezcla de azufre y químicos que hizo toser a la pequeña Lucía. No olía a lluvia ni a pino, olía a fuego antiguo, a laboratorio y a algo quemado que no pertenecía a la naturaleza de la sierra. Helena levantó la vista, esperando ver el fuego de las antorchas de Rogelio, pero lo que vio la dejó paralizada, con el corazón detenido en el pecho. Una luz verdosa y vacilante comenzó a surgir de la niebla densa que cubría el sendero del barranco, una luz que no parpadeaba como el fuego normal, sino que ardía con una intensidad química y antinatural. De la bruma emergió una figura que parecía arrancada de las peores pesadillas del folclore local, una visión tan aterradora que Helena tuvo que taparse la boca para no gritar. Un caballo negro, inmenso, cuyos cascos golpeaban la roca arrancando chispas que parecían llamas líquidas de color azul y naranja. Avanzaba hacia ellas con un resoplido que sonaba como una caldera de vapor. Pero lo que montaba a la bestia era aún más espantoso. Un hombre alto, envuelto en una capa de cuero negro desgastado que ondeaba como alas de murciélago, con el rostro completamente oculto. No tenía cara humana. En su lugar, llevaba una máscara de pico largo y ojos de vidrio oscuro. Una máscara de la peste negra, antigua y siniestra, iluminada desde abajo por la antorcha de fuego verde que sostenía en una mano enguantada. Helena empujó a sus hijas detrás de su espalda, sacando el cuchillo oxidado con una mano temblorosa, dispuesta a enfrentarse a ese demonio salido del infierno antes de dejar que tocara a sus niñas. La figura detuvo su montura infernal a pocos metros de ellas, el caballo piafando y soltando vapor por las narinas, mientras el jinete inclinaba la cabeza cubierta por un sombrero de ala ancha, observándola a través de esos lentes negros sin alma. Los ladridos de los perros de Rogelio se escuchaban ya peligrosamente cerca, a solo unos recodos del camino, y Helena se dio cuenta con horror de que estaba atrapada entre los monstruos que conocía y el monstruo desconocido que tenía enfrente. El jinete
Levantó la mano libre señalando hacia un punto ciego detrás de una cascada seca, y cuando habló, su voz sonó ronca y distorsionada por la máscara, como si viniera de ultratumba. «Síganme si quieren vivir». Elena no tuvo tiempo para analizar la locura de la situación, ni para cuestionar si estaba entregando su alma al diablo. El ladrido frenético de los mastines de Rogelio, que ya rompían la maleza a pocos metros de distancia, tomó la decisión por ella. Con un grito ahogado que mezclaba pánico y determinación, empujó a sus hijas hacia el sendero invisible que el jinete había señalado, un camino estrecho y resbaladizo, oculto tras la cortina de piedras de una cascada seca. El corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado, mientras sus pies descalzos resbalaban sobre la roca mojada, guiada únicamente por el rastro de unas extrañas marcas fosforescentes que el caballo dejaba a su paso, huellas que brillaban con un fuego frío y verdoso en la oscuridad absoluta de la noche. Clara sollozaba en silencio, tropezando con las raíces, pero Elena no la dejó caer, tirando de ella con una fuerza que no sabía que tenía, impulsada por el terror puro de imaginar las manos de Rogelio sobre ellas. El jinete cerraba la marcha, su figura imponente bloqueando la visión del camino, y por un momento Elena temió que las estuviera acorralando para matarlas allí mismo, lejos de testigos. Sin embargo, al llegar a una pared de roca que parecía un callejón sin salida, el hombre desmontó con una agilidad sorprendente para su tamaño y manipuló un mecanismo oculto entre las grietas. Con un chirrido metálico que hizo eco en el barranco, una pesada puerta de hierro camuflada con musgo y piedra se abrió hacia adentro, revelando una negrura cálida y seca que contrastaba violentamente con la tormenta helada del exterior. «¡Adentro, rápido!», ordenó la voz distorsionada, y Elena, empujando a las niñas, cruzó el umbral justo cuando los primeros disparos de los hombres de Rogelio rebotaban inútilmente contra la roca exterior. El estruendo de la puerta al cerrarse fue definitivo, sellando el mundo de lluvia, barro y persecución, y sumergiéndolas en un silencio repentino, roto solo por el sonido de su propia respiración agitada y el goteo de sus ropas empapadas. Pero no estaban en una cueva natural húmeda y oscura. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, Elena se dio cuenta de que habían entrado en un lugar que desafiaba toda lógica. El aire allí dentro no olía a humedad ni a animal, sino a una mezcla compleja de metal caliente, hierbas secas y sustancias químicas picantes que le recordaban vagamente a los remedios de botica, pero mucho más intensos. Una serie de lámparas de aceite con cristales tintados se encendieron una a una mediante algún sistema de mechas conectadas, bañando el espacio con una luz ámbar suave y acogedora que reveló la verdadera naturaleza del refugio. No era la guarida de una bestia, sino un laboratorio subterráneo vasto y meticulosamente organizado, lleno de mesas de trabajo repletas de frascos de vidrio donde líquidos de colores imposibles burbujeaban lentamente sobre mecheros. Había estanterías de madera tallada que llegaban hasta el techo de piedra, abarrotadas de libros antiguos con lomos de cuero agrietado, mapas celestes y herramientas de precisión que brillaban bajo la luz. En un rincón, una estufa de hierro fundido irradiaba un calor bendito que comenzó a descongelar los huesos entumecidos de Elena y las niñas. El caballo negro, que afuera parecía una criatura infernal, ahora se veía como lo que era, un animal enorme y poderoso, sí, pero mortal, cubierto de una pasta brillante que el jinete comenzó a limpiar con un trapo, revelando el pelaje oscuro y sudoroso debajo de la ilusión pirotécnica. Elena retrocedió hasta chocar contra una mesa, manteniendo el cuchillo oxidado en alto con mano temblorosa, incapaz de bajar la guardia a pesar del calor y la aparente seguridad. El hombre se quitó el sombrero de ala ancha y la capa mojada, colgándolos en un perchero con movimientos cansados y metódicos, pero mantuvo la máscara de pico largo en su lugar, girándose lentamente para enfrentarlas. Su presencia llenaba la cueva, una figura alta y delgada vestida con ropa de trabajo de cuero grueso, manchada de quemaduras y remiendos. «¿Quién eres?», preguntó Elena.
su voz sonando pequeña y quebrada en la vastedad de la caverna. ¿Por qué nos ayudas? El desconocido no respondió de inmediato. Se limitó a observarlas a través de los lentes oscuros de la máscara, como si estuviera evaluando si había cometido un error al dejarlas entrar. Fue la pequeña Lucía quien rompió la tensión insoportable. Soltándose de la pierna de su madre, dio un paso vacilante hacia el hombre, con la inocencia temeraria de quien aún no ha aprendido a odiar lo que no entiende. Señaló con su dedo pequeño la máscara aterradora que cubría el rostro del extraño y preguntó con una voz clara y curiosa: ¿Estás enfermo? Elena intentó jalarla hacia atrás, aterrorizada de que la pregunta ofendiera al monstruo, pero el hombre se detuvo en seco, su postura rígida suavizándose imperceptiblemente. Por primera vez, el silencio del lugar no pareció amenazante, sino expectante, como si las paredes de piedra estuvieran conteniendo la respiración ante la audacia de la niña. Lentamente, como si le doliera cada movimiento, el hombre levantó las manos enguantadas y comenzó a desabrocharse los guantes de cuero grueso. Cuando la piel quedó expuesta, Elena ahogó un grito. No eran manos de demonio, sino manos humanas terriblemente marcadas por cicatrices de quemaduras antiguas y profundas, con la piel tirante y rojiza que contaba la historia de un dolor inimaginable. «El mundo es el que está enfermo, niña», respondió él con una voz que, sin la distorsión de la adrenalina, sonaba profunda y cargada de una tristeza infinita. «Yo solo me protejo de él. Esta máscara no es para asustarte a ti, es para ocultar lo que el fuego me dejó». Se presentó como Sebastián, y mientras hablaba, la imagen del espectro vengativo se desmoronó para revelar la verdad de un hombre roto. No era un brujo ni un espíritu, sino un antiguo químico y metalúrgico que años atrás había trabajado en las fundiciones del norte, un hombre de ciencia que había perdido todo en un accidente industrial catastrófico. Explicó, con palabras medidas y cortantes, cómo un incendio en el laboratorio le había arrebatado no solo su rostro, sino también a su esposa y a su hija, dejándolo desfigurado y solo en un mundo que rechazaba la imperfección. La sociedad lo había llamado monstruo al ver sus heridas, y él, harto del desprecio y el miedo ajeno, había huido a las montañas, utilizando su conocimiento para crear la leyenda del jinete fantasma y mantener a los curiosos lejos de su dolor. Elena bajó el cuchillo lentamente, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo y dejaba paso a una fatiga aplastante. Miró a ese hombre, rodeado de sus inventos y su soledad, y vio un reflejo distorsionado de su propia tragedia. Ambos eran náufragos, sobrevivientes de catástrofes diferentes que la vida había arrojado a la misma orilla desierta. Sebastián se acercó a una alacena y sacó mantas de lana gruesa y seca, ofreciéndoselas sin acercarse demasiado, manteniendo una distancia respetuosa que hablaba más de su propia vergüenza que de cualquier amenaza. «Están a salvo aquí», dijo, y aunque su rostro seguía oculto, Elena pudo sentir la sinceridad en su tono. «Rogelio y sus perros no pueden atravesar esa puerta, y el fuego químico que vieron afuera borrará su rastro con la lluvia». Esa noche, mientras Clara y Lucía dormían profundamente envueltas en las mantas sobre un catre improvisado cerca de la estufa, Elena permaneció despierta, observando a Sebastián trabajar en silencio en el otro extremo del laboratorio. Lo veía mezclar polvos y líquidos con una precisión delicada, sus manos cicatrizadas, moviéndose con una gracia que contradecía su apariencia brutal. No se quitó la máscara en ningún momento, ni siquiera para beber agua, y Elena entendió que ese pedazo de cuero y vidrio era lo único que mantenía unido lo que quedaba de su identidad. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, golpeando la montaña con furia impotente, pero allí adentro, en el vientre de la tierra, por primera vez en días, el miedo no era el único habitante. Había comenzado a brotar algo parecido a la gratitud, frágil y pequeña, pero viva. Durante las semanas siguientes, la fría caverna de piedra sufrió una metamorfosis silenciosa, transformándose de un laboratorio estéril en un hogar que latía con una vida improbable. Elena, impulsada por una gratitud que pronto se convirtió en afecto,
comenzó a domesticar el caos de metales y vidrios con la misma ternura con la que cuidaba a sus hijas. El olor acre del azufre y los ácidos, que antes impregnaba cada rincón, empezó a mezclarse con el aroma reconfortante del guiso de hierbas silvestres y carne seca que ella preparaba en la estufa de hierro. Barrió el polvo de años acumulado en los rincones oscuros, organizó los frascos dispersos y colocó flores silvestres en vasos de precipitado vacíos, pequeños estallidos de color que desafiaban la grisura de la roca. Su presencia femenina y maternal suavizó los bordes afilados de la soledad de Sebastián, tejiendo una red de calidez doméstica alrededor de un hombre que había olvidado lo que significaba ser cuidado. La pequeña Lucía fue la primera en derribar por completo las barreras del alquimista, acercándose a él sin la cautela instintiva que frenaba a los adultos. Sebastián, cuyas manos toscas y marcadas parecían incapaces de delicadeza, pasaba horas curvado sobre su banco de trabajo, no para crear explosivos, sino para fabricar juguetes mecánicos de una complejidad maravillosa. Con restos de latón, madera y engranajes de relojes viejos, construyó pájaros que aleteaban al darles cuerda y caballos diminutos que galopaban sobre la mesa. Elena observaba con el corazón encogido cómo ese hombre gigante, que podía invocar el fuego del infierno, sostenía las figuras minúsculas con una reverencia absoluta, y cuando Lucía reía al ver los juguetes moverse, un sonido ronco y oxidado escapaba de la garganta de Sebastián. Era una risa, olvidada y polvorienta, que luchaba por salir de su pecho cicatrizado. Para Clara, la niña de 7 años con ojos de anciana, Sebastián ofreció un regalo diferente y mucho más poderoso: el conocimiento. En lugar de tratarla como a una sirvienta futura, como lo había hecho el mundo exterior, él abrió para ella los pesados volúmenes de ciencia y alquimia, enseñándole a descifrar las letras góticas y los diagramas estelares. Le mostró que la magia no existía, que lo que los aldeanos temían como brujería era simplemente la reacción de elementos naturales que obedecían leyes precisas. Juntos, pasaban las tardes mezclando sales de cobre y estroncio para teñir las llamas de la estufa de verdes esmeralda y rojos carmesí, y Elena veía cómo el miedo perpetuo en la mirada de su hija mayor se transformaba en una curiosidad voraz, encendiendo una chispa de inteligencia que la pobreza había intentado apagar. Elena también encontró su propio lugar en esa extraña danza familiar, asumiendo el rol de sanadora de las heridas invisibles que su protector cargaba. Por las noches, bajo la luz ámbar de las lámparas, se sentaba cerca de él para remendar su capa de cuero y sus ropas quemadas, sus dedos hábiles cerrando los desgarros que el fuego y el tiempo habían abierto. Aunque Sebastián rara vez se quitaba la máscara en su presencia, la tensión en sus hombros disminuía cuando ella estaba cerca, y a veces, en los silencios cómodos, él le hablaba de su vida anterior, de la esposa que amaba las gardenias y de la hija que nunca llegó a crecer. Elena escuchaba sin juzgar, entendiendo que al compartir su dolor, él le estaba entregando algo más valioso que el refugio. Le estaba confiando los fragmentos rotos de su humanidad. Sin embargo, la paz en el barranco de las ánimas era una burbuja frágil, flotando sobre un mar de codicia y superstición que bullía en el pueblo de abajo. Don Rogelio no había olvidado la humillación de ver escapar a su presa, y su furia se había mezclado con una avaricia venenosa alimentada por los rumores de cantina. Se decía que el demonio del barranco no solo robaba almas, sino que custodiaba el tesoro de un antiguo alquimista, oro puro creado a partir de plomo. Obsesionado con esta mentira que él mismo ayudaba a propagar para justificar su odio, el cacique comenzó a reunir un pequeño ejército de mercenarios y bandidos, hombres sin escrúpulos a los que prometió una parte del botín inexistente si lograban cazar a la bestia y recuperar a la mujer que lo había desafiado. La amenaza dejó de ser un rumor distante una tarde gris, cuando la necesidad obligó a Elena a salir de la seguridad de la cueva. Las reservas de agua dulce se habían agotado,
Y aunque Sebastián había diseñado un sistema de recolección pluvial, la sequía reciente los había dejado secos. Con el cántaro de barro apoyado en la cadera y el corazón latiendo con fuerza, Elena se deslizó hacia el manantial oculto cerca de la entrada secreta, moviéndose con el sigilo que había aprendido en esas semanas de encierro. El bosque estaba inquietantemente silencioso, sin el canto habitual de los grillos, y una sensación de pesadumbre se asentó en su nuca, como si 1000 ojos invisibles la estuvieran observando desde la espesura de los ocotes. No fue un ruido fuerte lo que la alertó, sino el crujido seco de una rama pisada por una bota pesada, un sonido ajeno a los ritmos naturales de la montaña. Elena se congeló, agazapándose detrás de un arbusto espinoso, y vio a través de las hojas a un grupo de hombres armados con rifles y machetes, peinando la ladera baja del barranco. Llevaban pañuelos cubriendo sus rostros y se movían con la disciplina de cazadores experimentados, señalando huellas y rastros que ella ni siquiera había notado. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz cruzándole la frente, alzó la vista hacia la cascada seca y gritó algo que el viento se llevó, pero el gesto fue inconfundible. Habían encontrado el sendero. Elena abandonó el cántaro y corrió de vuelta a la cueva, sintiendo que el terror volvía a morderle los talones. Irrumpió en el laboratorio jadeando, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, gritando que los hombres de Rogelio estaban allí, que los habían encontrado. Sebastián, que estaba mostrando a Clara cómo pulir una lente de vidrio, se puso rígido al instante, soltando la herramienta con un golpe seco. No hubo tiempo para planes elaborados ni para huidas sigilosas. Los gritos de los mercenarios ya resonaban fuera de la puerta de hierro, exigiendo que el brujo saliera y entregara a la mujer si no quería ser quemado vivo en su propia madriguera. El olor a humo de antorchas reales comenzó a filtrarse por las ventilaciones, una señal clara de que esta vez no se irían asustados por trucos de luces y sombras. Venían a matar. Sebastián miró a las niñas, que se abrazaban temblando en un rincón, y luego a Elena, que había vuelto a empuñar su viejo cuchillo con una determinación suicida. Vio el mismo terror en los ojos de Clara y Lucía que había visto en su propia familia minutos antes de perderlos para siempre, y algo dentro de él se rompió y se endureció al mismo tiempo. Comprendió que su vida de aislamiento y fantasmas había terminado, que ya no podía ser simplemente el espectador de su propia tragedia. Si querían un monstruo, él les daría un monstruo, pero no para proteger su soledad o sus secretos, sino para defender lo único puro y real que le quedaba en este mundo miserable. Caminó hacia su mesa de trabajo principal con pasos largos y decididos, ignorando los golpes que comenzaban a retumbar contra la puerta blindada. Comenzó a llenar sus bolsillos y cinturón con frascos sellados de líquidos volátiles y polvos reactivos, sus movimientos rápidos y precisos, cargados de una violencia contenida. Se colocó la máscara de la peste negra una última vez, ajustando las correas con fuerza hasta que el cuero crujió, y luego se volvió hacia Elena, entregándole una llave de hierro pesado que colgaba de su cuello. «Hay una salida trasera, un túnel de ventilación que lleva a la cima», dijo con su voz distorsionada pero firme. «Tómalas y corre. No mires atrás. Yo les daré un espectáculo que ni el mismo diablo olvidará». Elena sintió el peso frío de la llave de hierro en su palma, un objeto sólido que representaba la salvación para sus hijas, pero una condena a muerte para el hombre que se preparaba para el sacrificio a pocos metros de ella. Miró hacia el túnel de ventilación, una boca oscura y estrecha que prometía aire fresco y libertad, y luego volvió la vista hacia Sebastián, quien vertía con movimientos rápidos y casi ceremoniales una sustancia viscosa y fosforescente sobre la capa de cuero que cubría los flancos de su caballo. El animal, lejos de asustarse, piafó con una anticipación nerviosa, confiando ciegamente en su amo, mientras el olor a ozono y a tormenta química saturaba el aire hasta volverlo casi irrespirable, una mezcla picante que hacía llorar los ojos y raspaba la garganta. Sebastián no volvió a mirar atrás. Su concentración era absoluta, la de un general que sabe que se enfrenta a un ejército superior y que su única ventaja reside en el terror psicológico.
Encendió una mecha larga conectada a varios recipientes de vidrio situados estratégicamente cerca de la entrada, y el sonido del fusible quemándose, un siseo urgente y mortal, se mezcló con los gritos envalentonados de los hombres de Rogelio que ya golpeaban el metal de la puerta con mazos pesados. «Vete, Elena», ordenó él sin girarse, su voz retumbando bajo la máscara de pico con una autoridad que no admitía réplica, pero que escondía un temblor imperceptible, el miedo de un hombre que ha encontrado algo por lo que vale la pena morir. Pero los pies de Elena parecían haber echado raíces en el suelo de piedra del laboratorio. Su instinto de madre le gritaba que corriera, que salvara a Clara y a Lucía, pero su corazón, ese órgano traicionero que había vuelto a latir gracias a la bondad de ese extraño, se rebelaba contra la idea de abandonarlo a su suerte. Empujó a las niñas hacia la oscuridad del túnel, susurrándoles con una ferocidad desesperada que subieran y no se detuvieran hasta encontrar el bosque, ignorando el llanto silencioso de Clara que entendía, con esa madurez prematura de los niños de la guerra, que su madre no iba con ellas. Elena besó sus frentes sudorosas, prometiendo alcanzarlas, y se dio la vuelta justo cuando el mundo estallaba en luz y sonido. Sebastián accionó una palanca oxidada y los cerrojos de la puerta blindada se liberaron de golpe, permitiendo que las pesadas hojas de metal se abrieran violentamente hacia afuera, impulsadas por una detonación controlada de pólvora negra. Una nube densa y asfixiante de humo rojo carmesí, espeso como sangre coagulada, salió disparada desde la boca de la cueva, envolviendo a los mercenarios que esperaban al otro lado y cegándolos al instante. Los gritos de triunfo se transformaron en alaridos de confusión y pánico, mientras la niebla química les quemaba los ojos y llenaba sus pulmones con un sabor metálico y amargo, creando el escenario perfecto para la aparición de la pesadilla. De entre la bruma sangrienta surgió el jinete, una visión apocalíptica que desafiaba toda razón humana, cabalgando sobre una bestia que parecía hecha de sombras y fuego líquido. La sustancia en la capa del caballo había reaccionado al contacto con el aire, ardiendo con llamas frías de colores imposibles, violetas, verdes y azules eléctricos, que no quemaban la piel del animal, pero que proyectaban sombras danzantes y monstruosas contra las paredes del barranco. Sebastián, erguido sobre los estribos, parecía un gigante vengativo, su capa negra ondeando como las alas de un ángel caído, lanzando esferas de vidrio que estallaban al impacto con un estruendo ensordecedor, liberando destellos de magnesio que convertían la noche en un día blanco y cegador. El efecto sobre los hombres de Rogelio fue devastador e inmediato. Aquellos mercenarios curtidos, capaces de matar por unas monedas, se convirtieron en niños aterrorizados ante lo que sus mentes supersticiosas interpretaban como la llegada del mismísimo diablo. Sus caballos, enloquecidos por las luces estroboscópicas y el olor acre de los químicos, se encabritaron violentamente, lanzando a sus jinetes al suelo fangoso o arrastrándolos hacia la espesura en una estampida caótica. No había disciplina ni órdenes que valieran. El miedo atávico a lo sobrenatural había roto sus filas antes de que pudieran disparar una sola bala, y muchos arrojaron sus armas, cayendo de rodillas para suplicar perdón a un cielo que solo respondía con truenos y fuego artificial. Sebastián no se detuvo. Espoleó a su montura hacia el centro del caos, girando y maniobrando con una destreza letal, convirtiendo el claro frente a la cueva en un torbellino de pirotecnia y terror. Lanzaba frascos de fuego griego, modificado que prendían incluso sobre la tierra mojada, creando barreras de llamas que separaban a los atacantes y los obligaban a retroceder hacia el precipicio. Parecía invencible, una fuerza de la naturaleza desatada, un mito viviente que cobraba su deuda con sangre y miedo, y por un momento, Elena, que observaba la escena escondida tras el umbral de la puerta, creyó que él podría ganar, que podría ahuyentarlos a todos y regresar a la seguridad de la cueva. Sin embargo, el caos tiene sus propios ojos, y don Rogelio, observando desde la retaguardia montado en su caballo blanco, no compartía el pánico religioso de sus hombres.
Su maldad era pragmática y su codicia más fuerte que su miedo. Vio a través del humo y las luces, notando que el demonio sangraba cuando se golpeaba contra las ramas, que el caballo resoplaba por el esfuerzo físico y no por magia negra, y comprendió que aquello era un truco, un espectáculo de feria montado para asustar a los ignorantes. Con una sonrisa torcida y cruel, alzó su rifle de repetición, un arma moderna y costosa, y apuntó con frialdad hacia la figura brillante que dominaba el campo de batalla, esperando el momento exacto en que el caballo girara para ofrecer un blanco claro. Helena vio el brillo del cañón de Rogelio antes de que nadie más lo notara, un destello metálico y frío en medio del infierno de colores, y el tiempo pareció detenerse para ella, estirándose en un segundo eterno de horror y claridad. Comprendió que Sebastián, en su furia protectora, no había visto al verdadero enemigo, al hombre que no temía al infierno porque ya llevaba uno dentro, y supo con una certeza absoluta que si ella no hacía algo, el hombre que le había devuelto la vida moriría allí mismo en el lodo solo y traicionado por su propia valentía. No hubo pensamiento consciente, solo una reacción visceral nacida de la deuda de amor y sangre que había contraído. Soltó la llave de hierro, que cayó al suelo con un tintineo sordo perdido en el estruendo, y corrió hacia una de las mesas de trabajo donde reposaban los frascos que Sebastián no había llegado a usar. Sus manos, antes temblorosas, se cerraron con fuerza alrededor de una esfera de vidrio pesada, llena de un líquido espeso y oscuro que Clara le había dicho que mordía la piedra. Helena no huyó hacia el túnel. Con un grito de guerra que se mezcló con el rugido de la batalla, salió de la cueva hacia la tormenta de fuego, dispuesta a ser ella quien escribiera el final de esta historia, rechazando el papel de víctima para convertirse en la salvadora del monstruo. El estruendo del disparo de Rogelio rasgó la noche con una violencia seca y definitiva, un sonido cobarde que no pertenecía a la sinfonía de explosiones químicas, sino a la brutalidad humana más básica. La bala encontró su objetivo con precisión cruel, impactando en el hombro de Sebastián justo cuando éste giraba su caballo para lanzar otra carga de luces contra los mercenarios, y la fuerza del golpe fue tal que lo arrancó de la montura como si fuera un muñeco de trapo. El jinete fantasma, esa entidad que parecía invencible y sobrenatural segundos antes, se desplomó sobre el lodo con un ruido pesado y agónico, perdiendo en la caída la majestad del mito para revelar la fragilidad del hombre de carne y hueso que habitaba bajo el cuero y las leyendas. Su caballo, libre de la mano firme que lo guiaba, corcoveó asustado y galopó hacia la oscuridad, dejando a su amo tirado en la tierra de nadie, vulnerable y sangrando bajo la lluvia que comenzaba a apagar los fuegos artificiales. Rogelio soltó una carcajada triunfal que resonó por encima de los truenos, una risa cargada de desprecio y alivio al ver que el demonio no era más que un hombre disfrazado, un truco barato que había logrado engañar a todos menos a él. Con la arrogancia de quien se sabe ganador, espoleó a su caballo blanco para acercarse al cuerpo caído, ignorando por completo el caos que reinaba a su alrededor y la figura pequeña y empapada que corría hacia él desde la boca de la cueva. Para el cacique, Helena no existía, era solo una molestia, un daño colateral en su gran victoria contra lo desconocido. Su atención estaba fija en rematar al farsante y reclamar el supuesto oro que creía escondido en la cueva, saboreando ya el momento en que aplastaría la máscara de pico bajo la suela de su bota. Pero Helena no era la misma mujer sumisa que había huido del pueblo días atrás. El miedo que una vez la paralizó se había transformado en una fría determinación, cristalizada por la visión del hombre que había salvado a sus hijas yaciendo herido en el fango. No gritó para advertirle, no pidió clemencia, corrió con los pulmones ardiendo por el humo químico, y cuando estuvo a la distancia justa, armó el brazo con una fuerza nacida de la desesperación absoluta. La esfera de vidrio que había tomado del laboratorio voló por el aire, girando sobre sí misma y atrapando los últimos reflejos de las luces moribundas, un proyectil frágil cargado con la ira de una madre y la ciencia de un genio olvidado. No apuntó al hombre, sino al suelo,
justo delante de las patas delanteras del animal que cargaba con la maldad del pueblo. El frasco se hizo añicos contra una roca sobresaliente y la reacción fue instantánea y aterradora. No hubo fuego, sino un estallido sónico acompañado de una luz blanca cegadora, pura y violenta, que devoró las sombras en un radio de 10 metros. El compuesto, una mezcla inestable de magnesio y fulminato que Sebastián guardaba para emergencias extremas, liberó una onda de choque y un silbido agudo que perforó los tímpanos de todos los presentes. El caballo de Rogelio, un animal noble pervertido por la mano de su dueño, entró en pánico absoluto al sentir que el suelo mismo estallaba bajo sus cascos, encabritándose verticalmente con un relincho de terror que se mezcló con el trueno del cielo, perdiendo el equilibrio en el suelo resbaladizo por la lluvia y el lodo. Rogelio, tomado por sorpresa y cegado por el destello, perdió los estribos y el control de las riendas en el momento crítico. Su cuerpo pesado se deslizó hacia atrás por la grupa del animal, incapaz de aferrarse a nada más que al aire vacío. No hubo tiempo para plegarias ni para arrepentimientos. La gravedad reclamó su deuda con una justicia poética implacable, lanzándolo por el borde del camino, justo donde el sendero terminaba y comenzaba el abismo del barranco de las ánimas. Su grito de terror fue breve, cortado de golpe por el sonido sordo y nauseabundo de un cuerpo golpeando contra las rocas salientes y la vegetación densa decenas de metros más abajo. Un final oscuro para un hombre que había vivido buscando brillar a costa de apagar a los demás. El silencio que siguió a la caída fue sepulcral, una pausa pesada en la que incluso la tormenta pareció contener el aliento, rota solo por el sonido de la lluvia golpeando las hojas y el resuello agitado de los caballos sin jinete. Los mercenarios restantes, aquellos que no habían huido en la primera oleada de pánico, se quedaron congelados, mirando el vacío donde su patrón había desaparecido y luego volviendo la vista hacia la mujer que, de pie entre el humo y el barro, parecía ahora más aterradora que cualquier demonio. Al ver caer al cacique intocable y enfrentarse a la bruja que lanzaba rayos con las manos, el poco valor que les quedaba se evaporó. Soltaron sus armas como si quemaran y corrieron hacia el bosque, desapareciendo en la noche para no volver jamás a esas tierras malditas. Elena se quedó sola en el claro devastado, temblando incontrolablemente mientras la adrenalina abandonaba su sistema y dejaba paso al frío y al dolor físico de los golpes y rasguños. No miró hacia el precipicio. No le importaba el destino de Rogelio. Su mente y su corazón estaban enfocados en el bulto oscuro que yacía inmóvil a unos metros de ella. Corrió hacia Sebastián, cayendo de rodillas en el barro sin importarle mancharse, y sus manos frenéticas buscaron el pulso en el cuello del hombre, rezando a todos los santos que conocía y a los que no, pidiendo que no fuera demasiado tarde. La capa de cuero estaba empapada de lluvia y sangre oscura que brotaba del hombro destrozado, mezclándose con el lodo y la ceniza de la batalla. Con dedos torpes por el miedo, Elena le quitó la máscara de pico, lanzando el artefacto de cuero y vidrio lejos, sin importarle ya proteger el secreto de su rostro, porque en ese momento solo le importaba que él pudiera respirar. El rostro de Sebastián quedó expuesto a la lluvia fría, un mapa de cicatrices antiguas y piel quemada, que bajo la luz grisácea de la luna que asomaba entre las nubes, no le pareció monstruoso, sino trágicamente humano y vulnerable. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era superficial y entrecortada, pero estaba vivo. El pecho se le movía débilmente bajo la camisa rota, luchando por aferrarse a la vida con la misma terquedad con la que había defendido su soledad durante años. Elena presionó sus propias ropas sobre la herida, tratando de detener la hemorragia con la fuerza de sus manos, susurrándole palabras que eran mitad orden y mitad súplica. «No te vas a ir, ¿me oyes?», le decía con la voz rota por el llanto, inclinándose sobre él para proteger su rostro de la lluvia. «No nos vas a dejar solas ahora, no después de todo esto». Sebastián gimió, un sonido bajo de dolor que para Elena fue la música más hermosa del mundo, y sus párpados se agitaron levemente,
intentando enfocar la figura borrosa que se cernía sobre él. No había magia alquímica que pudiera sanar esa herida, no había trucos de humo que pudieran borrar el daño de la bala, pero mientras Helena apretaba la herida y mezclaba sus lágrimas con la sangre de él, se creó un vínculo más fuerte que cualquier metal que él hubiera forjado en su laboratorio, una promesa de permanencia. Desde la entrada del túnel de ventilación, en la parte alta de la ladera, dos cabecitas asomaron tímidamente entre los arbustos. Clara y Lucía, desobedeciendo la orden de huir, habían regresado al ver que el ruido de la batalla cesaba. Al ver a su madre viva y al monstruo caído pero respirando, bajaron corriendo por la pendiente resbaladiza, no con miedo, sino con el alivio desesperado de quienes han recuperado su mundo. Se agruparon alrededor de Helena y Sebastián en el barro, 4 náufragos en una isla de silencio, formando una extraña piedad bajo la lluvia, una viuda, 2 huérfanas y un hombre roto, unidos por la violencia de la noche y salvados por el coraje de una mujer que se negó a perderlo todo una vez más. El regreso al interior de la cueva fue una procesión lenta y dolorosa, un vía crucis de barro y sangre bajo la lluvia que se negaba a cesar. Helena, con una fuerza que contradecía su complexión delgada, cargó con la mayor parte del peso de Sebastián, pasando el brazo sano del hombre sobre sus hombros, mientras Clara empujaba desde el otro lado con sus pequeñas manos infantiles. Cada paso era una victoria contra la gravedad y el agotamiento, los pies resbalando en el lodo, arrastrando al gigante caído a través del umbral de piedra hacia la seguridad del laboratorio. Cuando finalmente cruzaron la puerta de hierro y Helena la cerró con un empujón definitivo, el estruendo de los cerrojos al caer sonó como el sello de un pacto sagrado. El mundo exterior, con sus caciques muertos y sus tormentas, había quedado atrás, y ahora solo existía la lucha por la vida en la penumbra ámbar del refugio subterráneo. Depositaron a Sebastián sobre el mismo catre donde habían dormido las niñas, y la luz cruda de las lámparas reveló la magnitud del daño. La bala había atravesado el músculo del hombro, destrozando la carne y rozando el hueso, una herida fea y oscura que sangraba con un ritmo alarmante, manchando las sábanas limpias de rojo brillante. Helena no se permitió el lujo de derrumbarse. Su mente, agudizada por la crisis, entró en un estado de claridad fría y eficiente. Ordenó a Clara que avivara el fuego de la estufa para hervir agua, y a Lucía que trajera los paños limpios que habían lavado días atrás, asumiendo el mando del laboratorio con la autoridad de quien sabe que la muerte está esperando en la esquina y no tiene intención de dejarla pasar. Con manos que habían dejado de temblar, Helena cortó la camisa de cuero empapada, exponiendo el torso de Sebastián, un mapa de cicatrices antiguas que se cruzaban con la herida fresca. Buscó entre los estantes de vidrio, ignorando los compuestos explosivos y centrando su atención en los frascos de alcohol destilado y tintura de árnica que había visto usar al alquimista. El olor a hierro de la sangre se mezcló con el vapor del agua hirviendo y el aroma picante del desinfectante, creando una atmósfera densa y mareante. Helena lavó la herida con una meticulosidad implacable, limpiando la pólvora y la suciedad, mientras Sebastián, semi-inconsciente por el dolor y la pérdida de sangre, apretaba los dientes con tanta fuerza que se oía el rechinar del hueso en el silencio de la caverna. La noche se estiró como una sombra interminable, marcada por los gemidos febriles del hombre y el crepitar del fuego en la estufa. La fiebre llegó rápido, violenta y abrasadora, como si el cuerpo de Sebastián recordara el incendio que lo había marcado años atrás y tratara de consumirse a sí mismo una vez más. En su delirio, el alquimista murmuraba nombres que Helena no conocía, llamando a la esposa y a la hija que había perdido, pidiendo perdón por sobrevivir cuando ellas no lo hicieron. Helena se sentó a su lado, cambiando los paños fríos sobre su frente marcada, susurrándole que estaba a salvo, que no estaba solo, convirtiéndose en el ancla que lo mantenía atado a la realidad mientras su mente navegaba por pesadillas de fuego y culpa. Clara y Lucía no se apartaron de la escena. Sentadas en el suelo sobre alfombras de lana, observaban con ojos grandes y solemnes
testigos silenciosos de la fragilidad de su protector. Para ellas, ver el rostro descubierto de Sebastián, con la piel tirante y los párpados sin pestañas, no provocó repulsión, sino una compasión profunda. Entendían instintivamente que esas marcas eran el precio que él había pagado por seguir viviendo. En un momento de lucidez entre sueños, Lucía se acercó y colocó uno de los juguetes mecánicos que él había fabricado, el pequeño caballo de latón, sobre su pecho, como un talismán de sanación, y Sebastián, sintiendo el peso ligero, relajó la tensión de su rostro deformado, encontrando paz en el gesto inocente. El amanecer llegó sin sol, solo un cambio sutil en la densidad de las sombras que se filtraban por los respiraderos, pero trajo consigo la ruptura de la fiebre. Sebastián abrió los ojos, vidriosos y confundidos, y su primera reacción fue llevarse la mano al rostro, buscando el cuero protector de su máscara. Al encontrar solo piel y aire, un pánico visceral cruzó su mirada y trató de girarse hacia la pared, avergonzado de su propia desnudez ante la mujer que lo cuidaba. Pero Elena, que había estado esperando ese momento, le tomó la mano con suavidad pero con firmeza, impidiendo que se ocultara. «Ya no la necesitas aquí», le dijo sosteniendo su mirada sin vacilar. «Nosotras te vemos a ti, Sebastián, no a las cicatrices». La confesión quedó flotando en el aire cargado de medicina, una verdad simple que desarmó las defensas que él había construido durante una década de soledad. «¿Por qué te quedaste?», preguntó él con voz rasposa, la garganta seca por el humo y los gritos. «¿Por qué arriesgarte por un monstruo cuando podías haber escapado?». Elena sumergió un paño en agua fresca y se lo pasó por los labios agrietados antes de responder. «Porque los monstruos no salvan a niñas perdidas en la tormenta», contestó ella. «Y porque la familia no se abandona, ni en el fuego ni en el barro. Tú nos diste un refugio cuando nadie más lo hizo. Yo solo devolví el favor». Los días de recuperación se convirtieron en una nueva rutina, más lenta y tranquila que la anterior. Sebastián, demasiado débil para levantarse, dirigía desde el catre las operaciones del laboratorio, instruyendo a Clara sobre cómo medir las dosis de medicina o cómo alimentar el fuego de la estufa para mantener la temperatura constante. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era el guardián misterioso y la refugiada asustada, sino un paciente y su enfermera, un hombre y una mujer compartiendo la intimidad forzada de la supervivencia. Elena descubrió que bajo la capa de amargura y trauma había un humor seco y una inteligencia brillante, y Sebastián aprendió a depender de la fuerza tranquila de ella, dejando que sus manos curaran algo más profundo que el hombro destrozado. Afuera, la montaña había vuelto a su silencio habitual, pero el aire se sentía diferente, más ligero, como si la muerte de Rogelio hubiera roto un hechizo maligno que asfixiaba la sierra. Elena salió un par de veces con precaución para recoger agua y leña, y notó que no había rastro de los mercenarios. El miedo al jinete de fuego y la desaparición de su líder habían dispersado a las ratas. En el lugar donde Rogelio había caído, la naturaleza ya comenzaba a reclamar lo suyo, cubriendo las huellas de la violencia con brotes verdes y musgo, borrando la memoria del tirano con la indiferencia absoluta de la tierra. Sin embargo, ambos sabían que el aislamiento no podía durar para siempre. La leyenda del Barranco de las Ánimas había crecido demasiado y tarde o temprano la curiosidad o la venganza traerían a otros a la puerta. Una noche, mientras compartían una cena frugal a la luz de las lámparas, Sebastián rompió el silencio cómodo con una propuesta que había estado madurando en sus horas de fiebre. «No podemos quedarnos aquí eternamente, Elena», dijo, mirando el techo de piedra que había sido su tumba y su hogar. «Tengo ahorros, oro y patentes guardados en una caja de seguridad en la capital, lejos de estas montañas. Dinero suficiente para empezar de nuevo, en un lugar donde nadie conozca mi cara ni tu historia». Elena lo miró, y en sus ojos no vio miedo al futuro, sino la promesa de un horizonte compartido. La decisión de partir no se tomó con la ligereza de una huida, sino con la solemnidad de un funeral y la esperanza de un nacimiento,
todo mezclado en el aire denso de la caverna. Durante los 2 días siguientes, el laboratorio subterráneo se convirtió en el escenario de un desmantelamiento meticuloso, donde Sebastián, apoyado pesadamente en un bastón improvisado y con el rostro perlado de sudor frío, dirigía la clausura de su vida anterior. No podían llevarse todo: el equipo pesado, los matraces de vidrio soplado y las prensas hidráulicas debían quedarse atrás, convertidos en reliquias para un futuro arqueólogo o en polvo bajo la montaña. Sebastián seleccionó solo lo esencial: sus cuadernos de notas encuadernados en cuero, llenos de fórmulas que valían más que el oro, algunas herramientas de precisión y los pequeños juguetes mecánicos que había construido para las niñas, guardándolo todo en alforjas de cuero desgastado que olían a viaje y despedida. Hubo un momento de silencio ritual frente a la estantería de los químicos volátiles, los ingredientes de su pirotecnia defensiva y de su leyenda aterradora. Sebastián sabía que no podía dejar ese arsenal al alcance de la curiosidad o la malicia de quien encontrara la cueva en el futuro, así que, con la ayuda paciente de Elena, comenzó a neutralizar los ácidos y a diluir los compuestos inestables. Vertieron líquidos humeantes en desagües naturales que llevaban a las profundidades de la tierra, viendo cómo los colores brillantes se volvían grises y lodosos, una metáfora visual de la magia que se apagaba para dar paso a la realidad. Fue un acto de purificación, lavando las manos de la violencia necesaria que habían ejercido, asegurándose de que el jinete fantasma no dejara tras de sí más que rumores y cenizas mojadas, sin armas que pudieran herir a inocentes. El caballo, esa bestia magnífica que había sido cómplice de la teatralidad de su dueño, también tuvo que someterse a su propia transformación para volver al mundo de los vivos. Elena y Clara lo llevaron al manantial subterráneo y frotaron su pelaje con cepillos duros y jabón neutro, eliminando hasta el último rastro de la pasta fosforescente y el aceite químico que le daba su aspecto infernal. Bajo la capa de artificio apareció un animal negro azabache, noble y tranquilo, que resoplaba agradecido al sentir el agua limpia sobre su piel, liberado de la picazón de los reactivos. Ya no era un monstruo de pesadilla que escupía fuego, sino un medio de transporte sólido y fiel, listo para cargar con el peso de una familia herida a través de caminos largos y polvorientos lejos de la sierra. La máscara de la peste negra, ese objeto icónico que había sido el rostro de Sebastián durante tantos años de exilio, quedó sobre la mesa central, mirándolos con sus ojos de vidrio vacíos. Por un momento, el alquimista la sostuvo entre sus manos cicatrizadas, acariciando el cuero curtido con una mezcla de nostalgia y repulsión, recordando cada noche que la había usado como escudo contra su propia vergüenza. Elena se acercó y puso su mano sobre la de él, deteniendo cualquier impulso de llevarla consigo. No necesitaban fantasmas en su nueva vida. Decidieron dejarla allí, presidiendo el laboratorio vacío como un guardián mudo, un monumento a la soledad que habían vencido, para que si alguien alguna vez entraba, encontrara al monstruo, pero no al hombre. Salieron de la cueva al amanecer del tercer día, cuando la neblina cubría el barranco con un manto de algodón húmedo que amortiguaba los sonidos del bosque. El chirrido de la puerta de hierro al abrirse por última vez sonó como un lamento geológico, y la luz gris de la mañana, aunque tenue, les hirió los ojos acostumbrados a la penumbra ámbar de las lámparas de aceite. El aire exterior era frío y puro, con olor a pino y tierra mojada, un contraste violento con la atmósfera cargada y química que dejaban atrás. Sebastián se detuvo en el umbral, respirando hondo, y por primera vez en una década sintió el viento en su rostro desnudo sin la barrera del cuero, una sensación tan intensa y cruda que le hizo temblar más que el dolor de su herida. Sellaron la entrada no con cerraduras, sino provocando un derrumbe controlado en el túnel de acceso, utilizando una pequeña carga de pólvora que Sebastián había reservado para ese fin. La explosión sorda hizo vibrar el suelo bajo sus pies, y una cascada de rocas y tierra ocultó para siempre la puerta de hierro y los secretos que guardaba, devolviendo la montaña a su estado salvaje.
Las niñas miraron cómo su refugio desaparecía bajo los escombros con una seriedad solemne, entendiendo que estaban cerrando un capítulo de cuento de hadas oscuro para entrar en una historia diferente. Una donde no había cuevas mágicas, pero sí un padre y una madre que caminaban juntos. No hubo lágrimas, solo el silencio respetuoso de quien deja una tumba o un santuario. El descenso por el barranco de las ánimas fue lento y tortuoso, dictado por la debilidad física de Sebastián, quien debía detenerse cada pocos cientos de metros para recuperar el aliento, con el rostro pálido y perlado de sudor. Elena caminaba a su lado, sirviendo de muleta humana, mientras Clara guiaba al caballo cargado con sus posesiones y con la pequeña Lucía dormida sobre las alforjas. Cada paso los alejaba de la leyenda y los acercaba a la civilización que tanto daño les había hecho, pero ahora bajaban con una armadura diferente. Ya no eran víctimas desprotegidas. Llevaban dinero, conocimiento y, lo más importante, la certeza absoluta de que habían sobrevivido al fuego y al odio, y que nada de lo que encontraran abajo podría ser peor que lo que ya habían vencido. Al pasar por el recodo del sendero donde había tenido lugar la batalla final, se detuvieron instintivamente, observando el escenario de la carnicería, ahora silencioso y lavado por la lluvia. No había cuerpos. Los mercenarios seguramente habían regresado para llevarse a sus heridos o muertos, o los animales carroñeros habían hecho su trabajo, pero las marcas de las quemaduras químicas en los árboles y la tierra removida eran testigos mudos de la furia desatada esa noche. Elena miró hacia el abismo donde había caído Rogelio. No sentía triunfo, solo una frialdad distante, como quien mira una piedra que ya no obstruye el camino. La justicia había sido brutal y definitiva, y la montaña se había tragado al hombre que creía ser su dueño, recordándoles que en la sierra la única ley verdadera es la supervivencia. Cuando finalmente emergieron de la espesura del bosque y vieron el valle extendiéndose a sus pies, con el pueblo de San Lorenzo viéndose diminuto e insignificante a lo lejos, sintieron una mezcla de vértigo y liberación. El mundo se abría ante ellos, vasto y lleno de posibilidades, ya no limitado por las paredes de una mina o de una cueva. No bajarían al pueblo, tomarían los senderos de arrieros que bordeaban la sierra hacia el norte, hacia la estación de tren más cercana en la ciudad vecina, evitando las miradas curiosas y los chismes locales. Para San Lorenzo, Elena y sus hijas habían desaparecido, tragadas por la tierra o por el demonio, y Sebastián seguiría siendo el fantasma que los asustaba en las noches de tormenta. Caminaron hasta que el sol estuvo alto, dejando que la distancia borrara poco a poco la silueta de las montañas familiares, convirtiéndolas en un telón de fondo azulado y lejano. Sebastián, a pesar del dolor que le mordía el hombro con cada paso, mantenía la cabeza erguida, su rostro cicatrizado expuesto al sol sin vergüenza, desafiando a cualquiera a mirar. Elena le apretó la mano, sintiendo la textura rugosa de su piel, y él le devolvió el apretón con fuerza. Eran una familia extraña, remendada con pedazos de tragedias diferentes, caminando por un camino polvoriento hacia un destino incierto, pero mientras avanzaban, el sonido de sus pasos se mezclaba con el canto de las cigarras, una música simple y monótona que sonaba por primera vez en mucho tiempo a paz. El viaje hacia el norte no fue un desfile triunfal, sino una marcha lenta y polvorienta bajo un sol que no perdonaba ni a los justos ni a los pecadores, castigando la tierra con un calor seco que levantaba espejismos en el horizonte. Caminaron por senderos de arrieros olvidados y brechas de ganado, evitando deliberadamente los caminos reales donde la guardia rural podría hacer preguntas incómodas sobre un hombre herido y una mujer sola con niños. Sebastián cojeaba visiblemente, su hombro palpitando con cada paso como un recordatorio constante de la batalla, pero se negaba a detenerse más de lo necesario, impulsado por el miedo atávico de que el pasado pudiera alcanzarlos si dejaban de moverse. Elena se convirtió en sus ojos y en su bastón, vigilando el paisaje con la paranoia de una loba que protege a su manada.
aprendiendo a leer el viento y a desconfiar de cualquier sombra ajena. Dormían al raso, bajo cielos estrellados que ya no parecían techos de una prisión de piedra, sino ventanas abiertas a un mundo vasto que por primera vez parecía tener un hueco para ellos. Llegaron a la estación de tren de Santa Rosalía al atardecer del quinto día, enfrentándose a un edificio de ladrillo rojo que escupía humo negro y vapor blanco como un dragón de hierro domesticado por el hombre. Para Clara y Lucía, que nunca habían visto una máquina más compleja que un molino de agua en su vida serrana, aquello era terrorífico y fascinante a la vez, una bestia que rugía sin estar viva y que prometía llevarlas lejos. Sebastián se caló el sombrero hasta las cejas y se subió el cuello de su chaqueta remendada, intentando ocultar la ruina de su rostro, sintiéndose desnudo y expuesto entre la multitud de viajeros que se empujaban en el andén con sus maletas y canastas. El miedo a ser reconocido, no como el temible jinete fantasma, sino como el monstruo quemado que provocaba repulsión, le hizo encogerse físicamente, pero Elena caminó a su lado con la barbilla alta, entrelazando su brazo con el de él y desafiando con la mirada a cualquiera que se atreviera a juzgar al hombre que las había salvado. Compraron los boletos con las monedas de plata antigua que Sebastián guardaba en su cinturón, vaciando las últimas reservas tangibles de su vida anterior para pagar el pasaje hacia la siguiente etapa de su destino. Cuando subieron al vagón de segunda clase, saturado de un olor penetrante a tabaco barato, sudor rancio y gallinas en jaulas de mimbre, nadie gritó ni huyó despavorido. La gente estaba demasiado ocupada con sus propias miserias cotidianas para fijarse en las cicatrices de un extraño silencioso. Un niño pequeño señaló la mejilla deformada de Sebastián, preguntando en voz alta qué le había pasado, y su madre simplemente le bajó la mano con suavidad y le dijo que no fuera maleducado. Fue un momento de revelación silenciosa y profunda para el alquimista. En el mundo real, lejos de las supersticiones febriles del barranco, no era un demonio temido, era simplemente otro hombre marcado por la desgracia, uno más entre tantos rotos por la vida. El traqueteo rítmico y constante del tren sobre los rieles se convirtió en una canción de cuna mecánica que arrulló a las niñas hasta dormirlas, con las cabezas apoyadas pesadamente en el regazo de su madre. Sebastián miraba fijamente por la ventana sucia, viendo pasar el paisaje desértico a una velocidad que le mareaba, observando cómo los cerros familiares y las montañas que habían sido su hogar y su cárcel se desvanecían en la distancia grisácea. Cada kilómetro que la máquina ponía entre ellos y San Lorenzo era un peso físico que se quitaban de encima, una capa de miedo y leyenda que se desprendía de sus cuerpos como piel muerta. Elena observó su reflejo en el cristal, superpuesto fantasmalmente al de él, y vio a dos espectros que estaban recuperando su corporeidad, dejando de ser mitos locales para volver a ser carne, hueso y futuro. No hablaron mucho. El ruido del motor hacía difícil la conversación, pero sus rodillas se tocaban con cada sacudida, un contacto constante que decía, «Estoy aquí», sin necesidad de palabras. Llegaron a la capital del estado 2 días después, una ciudad bulliciosa de calles empedradas y edificios de cantera rosa que hacían que San Lorenzo pareciera un simple hormiguero de barro y paja. El ruido era ensordecedor y omnipresente. Vendedores ambulantes gritando sus mercancías, carruajes repiqueteando sobre las piedras, campanas de iglesia llamando a misa con furia, una cacofonía de vida que abrumó los sentidos de Sebastián, acostumbrado al silencio sepulcral de su cueva. Se sintió perdido y pequeño, un náufrago arrojado a tierra firme en medio de una multitud indiferente, pero Elena tomó el mando con una naturalidad sorprendente, guiándolos a través del laberinto urbano hacia una posada modesta pero limpia en las afueras. Ella, que había sido una viuda desamparada y perseguida, negoció el precio de la habitación con la firmeza de una matriarca, demostrando que la fuerza de acero que había hallado en la montaña no se había quedado allá arriba, sino que ahora formaba parte de su columna vertebral. La visita al Banco Central fue el paso final y definitivo para cerrar la puerta del pasado.
Sebastián entró en el edificio imponente con sus documentos chamuscados y su llave antigua colgada al cuello, y salió 1 hora después con el rostro pálido, pero con los bolsillos llenos de pagarés y títulos de propiedad. El gerente lo había reconocido tras verificar las firmas y las patentes industriales, tratándolo con el respeto debido a un hombre de ciencia y fortuna, ignorando educadamente las cicatrices terribles que cruzaban su cara. Ese dinero no era mágico, no era oro alquímico maldito extraído de la tierra con sangre. Era el fruto legítimo de años de trabajo honesto e invenciones antes de la tragedia, y ahora serviría para construir algo nuevo y limpio. Al salir a la calle y ver a Elena esperándolo con las niñas bajo el sol del mediodía, Sebastián sintió que, por primera vez, su riqueza tenía un propósito real más allá de asegurar su mera supervivencia en el aislamiento. No se quedaron en la ciudad. El ruido incesante y las miradas curiosas de la sociedad eran demasiado para un hombre que había vivido 1 década escondido en las sombras de la tierra. Compraron una pequeña hacienda en un valle fértil al sur, lejos de las minas tóxicas y de las montañas escarpadas, un lugar donde la tierra era suave, negra y fértil, y el agua corría tranquila en arroyos limpios. La casa principal era vieja y necesitaba reparaciones urgentes, con el techo caído en algunas partes y las ventanas rotas, pero para ellos, que habían vivido en un agujero de piedra bajo amenaza de muerte, aquello parecía un palacio. Elena caminó por las habitaciones vacías, pasando la mano por las paredes de adobe fresco, imaginando no explosiones ni defensas químicas, sino cortinas de lino blanco y olor a pan horneado por las mañanas. No había cuevas secretas ni túneles de escape, solo puertas que se abrían al jardín y ventanas que dejaban entrar la luz del sol sin miedo a ser vistos. La recuperación física y emocional de Sebastián fue lenta, marcada por días grises en los que el dolor del hombro lo dejaba postrado en cama y noches en las que las pesadillas del fuego volvían para atormentarlo con gritos ahogados. Pero ya no despertaba solo y temblando en la oscuridad de una caverna. Elena estaba allí, siempre allí, con paños frescos y voz suave, sacándolo del infierno de sus recuerdos con paciencia infinita. Poco a poco, comenzó a usar sus manos para crear de nuevo, pero ya no fabricaba armas defensivas ni trampas mortales. Convirtió el granero viejo en un taller iluminado y comenzó a reparar relojes para los vecinos, a construir bombas de agua eficientes para los agricultores y a diseñar juguetes complejos de madera y metal que vendía en el mercado local. La gente del valle lo conocía como el ingeniero silencioso, un hombre reservado con cicatrices que asustaban a los niños al principio, pero con manos de oro que podían arreglar cualquier cosa que estuviera rota, excepto quizás su propio pasado. Las niñas florecieron en ese suelo nuevo como plantas trasplantadas a tierra buena después de una larga sequía. Clara fue inscrita en la escuela del pueblo, devorando libros de historia y ciencia, con la misma hambre voraz con la que había aprendido alquimia básica en la cueva, y su inteligencia aguda pronto la destacó por encima de los demás estudiantes. Lucía corría libre por los campos de maíz y girasol, sin el peso del miedo en sus hombros pequeños, olvidando poco a poco los días de hambre y la persecución de los perros. Sebastián las miraba desde la ventana de su taller, con una mezcla de orgullo y melancolía, y aunque nunca intentó ocupar el lugar de su padre biológico, se convirtió en esa figura sólida y constante que sostiene el mundo sin pedir nada a cambio. Ellas le traían flores silvestres, le contaban sus días, y a veces Lucía se subía a su regazo y tocaba sus cicatrices con naturalidad, normalizando con su amor lo que el mundo llamaba monstruoso. ¿Y Elena? Elena encontró la paz que creía prohibida para las mujeres, marcadas por la viudez y la pobreza como ella. No se casaron de inmediato. No había prisa, ni necesidad de papeles eclesiásticos o civiles para validar lo que ya era una vida compartida en cada respiración. Ella cultivó un jardín extenso de hierbas medicinales, utilizando el conocimiento que había adquirido en la sierra para ayudar a las mujeres del valle, convirtiéndose en una curandera respetada y querida.
Por las tardes, cuando el trabajo terminaba, se sentaban juntos en el porche de madera, viendo caer el sol anaranjado sobre los campos, sin necesidad de hablar para entenderse. Él ya no usaba la máscara, ni siquiera cuando iban al pueblo, y ella ya no miraba atrás con miedo a ser perseguida. Habían dejado de ser fugitivos para convertirse en sobrevivientes, y de sobrevivientes a simplemente personas, viviendo una vida tranquila y aburrida, que era, después de todo el terror vivido, la aventura más extraordinaria y radical de todas. Los años en el valle no pasaron en vano, rodaron sobre la familia como el agua del arroyo, puliendo las aristas del trauma hasta dejarlas suaves como cantos rodados. La hacienda, que al principio era poco más que ruinas y maleza, floreció bajo la mano experta de quien conoce la química de la tierra y la tenacidad de quien necesita echar raíces para no morir. Los campos de maíz se alzaron altos y verdes, susurrando secretos al viento, y el jardín de hierbas de Elena se expandió hasta convertirse en una farmacia viva a la que acudían los vecinos buscando remedios para el cuerpo y a veces para el alma. Ya no había rastro del hollín de las minas ni del azufre del volcán en sus ropas. Ahora olían a tierra fértil, a albahaca fresca y a madera cortada, el perfume de una vida ganada a pulso contra el destino. Clara, aquella niña con ojos de anciana que había aprendido a leer entre matraces y explosivos, se transformó en una jovencita de inteligencia afilada y curiosidad insaciable. No se conformó con las letras básicas de la escuela rural. Con la guía paciente de Sebastián, devoró libros de anatomía, botánica y física que él encargaba a la capital, convirtiéndose en la primera mujer de la región en entender por qué las estrellas cambian de lugar o cómo curar una fiebre sin rezos. A menudo se les veía juntos en el taller, dos cabezas inclinadas sobre un plano o un mecanismo desarmado, hablando un idioma propio de engranajes y reacciones, unidos por un vínculo intelectual que trascendía la sangre. Sebastián veía en ella la promesa de todo lo que él pudo haber sido, si el fuego no se hubiera cruzado en su camino, y en su éxito encontraba una redención silenciosa. La pequeña Lucía, por su parte, creció salvaje y libre, siendo la risa que llenaba los huecos de silencio en la casa grande. Heredó la valentía de su madre y la falta de prejuicios que la había llevado a tocar la máscara del monstruo aquella primera noche. Corría a caballo, no en bestias de fuego, sino en yeguas tordillas mansas, por los límites de la propiedad, con el cabello al viento y las rodillas raspadas, segura de que el mundo era un lugar bueno porque sus padres se encargaban de mantener a los lobos a raya. Para ella, el pasado oscuro en el barranco de las ánimas era apenas un cuento borroso, una pesadilla de la infancia que perdía fuerza frente a la solidez del amor que la rodeaba cada mañana al despertar. Sebastián, el hombre que una vez se escondió del sol, se convirtió en una figura indispensable en la comunidad, aunque siempre mantuvo un aire de misterio respetuoso. Los granjeros ya no veían las cicatrices deformantes de su rostro, veían al hombre capaz de diseñar un sistema de riego que salvó la cosecha durante la sequía del 98, o al artesano que reparó el reloj de la iglesia que llevaba años mudo. Aprendió a caminar por el pueblo con la cabeza alta, saludando con un gesto leve del sombrero, aceptando que las miradas de los demás ya no eran de horror, sino de curiosidad o agradecimiento. La máscara de la peste negra, ese artefacto de cuero que fue su identidad, era ahora solo un recuerdo lejano, un fantasma que se había quedado encerrado en la montaña para siempre. Sin embargo, la prueba definitiva de que habían sanado llegó una tarde de octubre, cuando el cielo se tiñó de ese gris plomizo y eléctrico que Elena conocía demasiado bien. Las nubes se agruparon sobre el valle con la misma violencia que aquella noche en San Lorenzo, trayendo consigo un viento que aullaba como las almas en pena y una lluvia torrencial que golpeaba los tejados como piedras. Por un instante, al cerrar las ventanas de madera contra la tormenta, Elena sintió el viejo frío del miedo subirle por la espalda, el recuerdo visceral de estar descalza en el lodo, huyendo de hombres armados y perros de caza. Miró hacia afuera,
hacia la oscuridad líquida, y por un segundo esperó ver antorchas o escuchar el galope de la muerte. Pero entonces sintió una mano cálida y rasposa sobre su hombro, y al girarse encontró la mirada tranquila de Sebastián, iluminada por el fuego del hogar, no por luces químicas. «La casa aguantará, Elena», le dijo con voz suave, leyendo el pánico en sus ojos como si fuera un libro abierto. «Los cimientos son profundos y el techo es nuevo. Nadie va a entrar». No era una promesa vacía, era la certeza de un hombre que había construido esa seguridad con sus propias manos para ella. Elena soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo y se alejó de la ventana, dejando que la tormenta rugiera afuera, impotente contra los muros de su nueva vida. Esa noche, mientras la lluvia azotaba el mundo exterior, la escena en la sala de la hacienda era la antítesis perfecta de su pasado. No estaban agazapados en una cueva fría, temiendo por sus vidas. Estaban sentados alrededor de una mesa de roble sólido, compartiendo pan caliente y café de olla endulzado con piloncillo. Clara leía en voz alta un pasaje de una novela de aventuras. Lucía dormitaba sobre una alfombra tejida a los pies de Sebastián, y él tallaba distraídamente un trozo de madera, con el rostro relajado y sin sombras. El ruido del trueno, que años atrás habría sido el preludio de una tragedia, ahora era solo música de fondo, un recordatorio de que estaban a salvo, secos y juntos. Elena observó a su familia, porque eso eran una familia forjada en el fuego, y sintió una punzada de gratitud tan intensa que le dolió el pecho. Pensó en Rogelio, cuyo cuerpo y avaricia habían sido devorados por el barranco. Pensó en la viuda asustada que ella había sido, y en el monstruo solitario que Sebastián creía ser. Todos esos personajes habían muerto en la montaña para que estas personas nuevas pudieran nacer. Se dio cuenta de que la verdadera alquimia no era transformar el plomo en oro, como creía el cacique ignorante, sino transformar el dolor en paz, el miedo en coraje y la soledad en pertenencia. Y ellos, los rechazados, los rotos, habían logrado la gran obra sin necesidad de magia. Cuando la tormenta finalmente amainó, dejando solo el sonido del goteo rítmico de los aleros y el olor a tierra mojada que entraba por las rendijas, Sebastián se levantó para avivar las brasas de la chimenea. La luz dorada bailó sobre las cicatrices de su rostro, y Elena pensó que nunca había visto a un hombre más hermoso. Se acercó a él y le rodeó la cintura con los brazos, apoyando la cabeza en su espalda ancha, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón. Él cubrió las manos de ella con las suyas, y en ese contacto simple, en esa quietud doméstica, hubo más verdad y más amor que en todas las leyendas románticas del mundo. Así pasaron los años, convirtiendo la historia del jinete fantasma en un cuento que se contaba en otros pueblos, lejos de allí, mientras que en el valle solo se hablaba de la familia del ingeniero y la curandera. La vida, con su rutina bendita y sus problemas pequeños, terminó de cicatrizar lo que la bala y el fuego no habían podido matar. Y aunque sabían que el mundo seguía siendo un lugar duro, donde la injusticia y el dolor acechaban en las esquinas, también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, no había tormenta, por oscura que fuera, que pudiera apagar su luz. Clara regresó al valle años después, no como la niña asustada que mezclaba pólvora en una cueva, sino como la primera mujer médico de la región, graduada con honores en la capital. Trajo consigo el legado de Sebastián, aplicando la ciencia y la observación para curar enfermedades que antes se trataban solo con rezos y superstición, convirtiéndose en una figura de autoridad y respeto. Su consultorio, adosado a la casa principal de la hacienda, siempre estaba abierto para los pobres, y en su pared colgaba un retrato dibujado a carboncillo de un hombre con una máscara de pico, bajo el cual se leía una inscripción discreta: «Al alquimista que me enseñó que el conocimiento es la única magia real». Elena la observaba trabajar con orgullo, reconociendo en los gestos precisos de su hija las mismas manos que una vez manipularon explosivos para salvarles la vida
cerrando así un círculo perfecto de sanación. Lucía, por su parte, se convirtió en el corazón palpitante de la tierra, casándose con un agricultor local y llenando la vieja hacienda con el ruido alegre de una nueva generación. Sus hijos crecieron escuchando las historias del abuelo Sebastián, no como cuentos de terror, sino como aventuras épicas de ingenio y valor, sentados en el regazo del hombre, que para el resto del mundo había sido un monstruo. Él les construía juguetes mecánicos que parecían tener vida propia, y les enseñaba a respetar el fuego y la montaña, transmitiéndoles una sabiduría que no estaba en los libros. Para ellos, las cicatrices en el rostro de su abuelo no eran marcas de horror, sino mapas de una batalla ganada por amor, y lo abrazaban con la naturalidad que solo la inocencia posee, curando con cada beso una herida vieja en el alma del alquimista. El tiempo fue benévolo con Elena y Sebastián, permitiéndoles envejecer con la dignidad tranquila de los robles antiguos que han resistido todas las tormentas. Pasaban sus tardes en el porche de madera, viendo caer el sol sobre los campos dorados de maíz, comunicándose con el silencio cómodo de quienes ya se han dicho todo lo importante. Sebastián, aunque sus movimientos se volvieron lentos y su hombro herido le dolía con la humedad, nunca perdió la lucidez ni la mirada penetrante que una vez brilló tras los lentes oscuros. Elena, con el cabello completamente blanco y las manos nudosas por el trabajo, seguía siendo su ancla, la mujer que lo había sacado de la oscuridad para mostrarle que merecía caminar bajo la luz. Ya no había miedo en sus vidas, solo la certeza serena de que habían construido un refugio indestructible. El final de Sebastián no llegó con fuego ni violencia, sino con la paz absoluta de una vela que se consume lentamente al amanecer. Murió en su cama, rodeado por las mujeres que le habían devuelto la humanidad, sosteniendo la mano de Elena hasta el último suspiro, con una expresión de gratitud infinita en su rostro marcado. No hubo desesperación en su partida, solo la aceptación tranquila de un hombre que había vivido tiempo prestado y que lo había aprovechado al máximo para amar y ser amado. La máscara de la peste negra, que había estado guardada en un baúl durante décadas, fue enterrada con él, no para ocultar su rostro, sino como un símbolo de la carga que había llevado y que finalmente podía soltar. El funeral fue una revelación para todo el valle. Cientos de personas acudieron a despedir al ingeniero silencioso, llenando el camino hacia el cementerio con flores silvestres y lágrimas sinceras. Aquellos que años atrás hubieran gritado monstruo o brujo, ahora inclinaban la cabeza con respeto ante el paso del ataúd, contando historias de cómo él había arreglado sus herramientas, purificado sus aguas o consolado a sus hijos con juguetes mágicos. Elena, de pie frente a la tumba abierta bajo el cielo azul, sintió una paz profunda al ver que la historia de su esposo no terminaba en infamia, sino en honor. El mundo finalmente había visto el oro que se escondía bajo el plomo, la bondad que latía bajo las cicatrices. La vida continuó en la hacienda, guiada ahora por la matriarca solitaria que caminaba con la espalda recta y la mirada clara. Elena no se dejó consumir por la tristeza. Hablaba con Sebastián en sus oraciones y lo encontraba en cada rincón de la casa que habían levantado juntos, en el olor de las hierbas medicinales y en el tic-tac de los relojes que él había reparado. Sabía que su propia historia estaba llegando al crepúsculo, pero no sentía soledad, porque estaba rodeada por el fruto de su vientre y de su coraje. Había cumplido su promesa. No solo habían sobrevivido, habían triunfado sobre el destino cruel que intentó destruirlos, demostrando que la familia es la fortaleza más inexpugnable. En las montañas lejanas de la Sierra Madre, la leyenda del jinete de fuego seguía viva, transformada por la imaginación popular en el mito de un espíritu protector que guardaba los caminos en las noches de tormenta. Los viajeros contaban que, si te perdías en el barranco de las ánimas y tu corazón era puro, una luz verde te guiaría a salvo y un jinete con rostro de calavera espantaría a los lobos. Elena sonreía al escuchar estos relatos, guardando el secreto en su corazón,
dejaba que el mundo tuviera su leyenda mágica, mientras ella atesoraba la verdad humana, mucho más poderosa, la historia de un hombre roto que se atrevió a salir de su cueva por amor. Esta historia nos recuerda que los verdaderos monstruos no son los que tienen el rostro quemado, sino los que tienen el alma fría, como aquel cacique olvidado que cayó al abismo. Nos enseña que la redención no cae del cielo, sino que se construye día a día, con decisiones valientes y manos dispuestas a sanar lo que otros rompieron. Elena y Sebastián nos mostraron que no importa cuán profunda sea la oscuridad o cuán terrible sea el pasado, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo si tenemos el coraje de enfrentar nuestros miedos y abrir la puerta a quien lo necesita. En sus últimos días, Elena solía sentarse frente a la chimenea, sosteniendo aquel viejo caballo de latón entre sus dedos, mirando las llamas danzar sin temor. Ya no veía en el fuego un enemigo, sino el calor del hogar, la energía que transforma y purifica. Cerraba los ojos y podía sentir, casi real, el abrazo de Sebastián y escuchar su voz ronca diciéndole que todo estaba bien. Había encontrado su lugar en el mundo, su tierra prometida, no en un mapa sino en el corazón de las personas que amó. Y así, con una sonrisa en los labios, la viuda que huyó de la lluvia y encontró el fuego, supo que su historia viviría para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías si la única mano que se te ofrece en tu momento más oscuro perteneciera a alguien a quien todos temen? ¿Tendrías la valentía de ver el corazón humano detrás de la apariencia de una bestia? A veces, la ayuda llega envuelta en misterio y cicatrices, poniendo a prueba nuestra compasión. Cuéntame en los comentarios si conoces alguna historia de alguien que fue juzgado injustamente por su apariencia y resultó ser un héroe, o qué hubieras hecho tú en el lugar de Elena. Los leo a todos.